Muy buenas, bienvenidos a El Código Mental de las Mentes Extraordinarias. Hoy nos metemos de lleno a decodificar la arquitectura psicológica que hay detrás de un éxito, absolutamente monumental, el de Taylor Swift. A ver, antes de empezar a analizar su psicología, tenemos que partir de un hecho que es innegable. Estamos ante un fenómeno de rendimiento y de longevidad profesional que es extraordinario. La escala de su éxito es, de hecho, la base de todo este análisis. Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Porque esto no va solo de talento. Se trata de una estructura mental muy particular que te permite sostener esa presión, esa creatividad durante décadas. Pues bien, vamos a intentar descifrarla. Para poder construir un perfil psicológico que sea riguroso, que se sostenga, siempre hay que empezar por los hechos observables, por los datos objetivos. Estos son los cimientos sobre los que luego podremos construir las hipótesis. Y aquí están estos pilares. Fijaos, una carrera que arranca casi en la niñez, un rendimiento de auténtica élite que no ha decaído en casi 20 años, un control férreo total sobre su obra y una capacidad estratégica que ha quedado más que demostrada, por ejemplo, en la famosa regrabación de sus discos. Estos son nuestros datos de partida, lo que sabemos seguro. Vale, ya tenemos los hechos generales. Ahora vamos a hacer zoom, vamos a centrarnos en un patrón de comportamiento que es absolutamente crucial para entender su código mental: el ejercicio constante, casi milimétrico, del control estratégico. Ojo, porque esta línea de tiempo no muestra solo cambios de estilo musical. Lo que muestra son decisiones calculadísimas. Pasar del country al pop no fue una casualidad, fue una estrategia. Y lo más importante, su respuesta al conflicto por sus másters no fue solo una rabieta, una reacción emocional. Fue una jugada maestra de ajedrez, tanto empresarial como de reputación, que redefinió por completo su carrera. Esto nos habla de una mente que no solo reacciona, sino que anticipa y planifica a largo plazo. Bien, ya hemos visto el qué hace. Ahora vamos a la primera capa de nuestro análisis psicológico. ¿Qué rasgos de personalidad podrían estar impulsando esas conductas? O sea, ¿cuál es el motor que hay debajo de todo esto? Si analizamos su trayectoria, hay tres rasgos que parecen muy probables. Primero, una altísima autoexigencia, casi diría que extrema, que explica esa disciplina y esa consistencia brutales. Segundo, una gran apertura a la experiencia, que es lo que le permite reinventarse creativamente una y otra vez. Y tercero, y esto es fundamental, una sensibilidad muy elevada al juicio social. Cuidado, esto no significa que sea frágil, sino que tiene una capacidad muy afinada para leer su reputación, la aceptación del público y las amenazas sociales, algo que es vital cuando vives bajo el escrutinio de todo el mundo desde que eres un adolescente. Y ahora vamos a bajar un nivel más. Vamos a profundizar. Si los rasgos de personalidad son el cómo funciona, el motor que podemos ver en marcha, ahora vamos a explorar el por qué. ¿Cuáles son las raíces psicológicas, esos patrones más profundos, que podrían explicar de dónde viene la energía de ese motor? Para intentar entender ese por qué, vamos a usar dos herramientas teóricas muy sólidas de la psicología: la teoría del apego y la terapia de esquemas. Nos van a ayudar a formular hipótesis sobre cuáles podrían ser sus motivaciones más fundamentales. La teoría del apego, desarrollada por Bowlby y Ainsworth, básicamente nos dice que nuestras primeras relaciones con nuestros cuidadores crean una especie de mapa interno sobre cómo nos vamos a relacionar de adultos. Y aquí, una aclaración muy importante. No podemos diagnosticar a nadie a distancia, por supuesto. Lo que sí podemos hacer es analizar si su expresión pública, su arte, es compatible con alguno de estos estilos. Y esta es la pregunta clave. Insisto en esto, hablamos de su expresión artística, de su obra, no de su vida privada. Es una hipótesis de perfilación que se basa en la evidencia que nos da su trabajo, que por cierto es abrumadoramente autobiográfico. Lo que es realmente fascinante es cómo estos temas son una constante en toda su discografía. La atención casi obsesiva al vínculo, la elaboración minuciosa de las rupturas, esa necesidad de contar la historia para darle un sentido a la pérdida y, sobre todo, esa sensibilidad extrema a si el afecto es correspondido o no. Su obra, en esencia, explota con una eficacia brutal los conflictos típicos de lo que llamamos un sistema de apego ansioso. Vale, pasamos ahora a la terapia de esquemas de Jeffrey Young. Esta teoría identifica unos patrones emocionales y de pensamiento que se originan en la infancia y que nos acompañan toda la vida. Son como los temas centrales de la vida de una persona, a veces como heridas emocionales que intentamos gestionar. En su perfil público hay dos de estos esquemas que parecen muy probables. El primero, y quizá el más evidente, es el de búsqueda de aprobación y reconocimiento. A ver, una carrera que se forja bajo la validación de millones de personas desde tan joven puede convertir la aprobación en un motor potentísimo para buscar la excelencia.
Y el segundo, el de estándares inflexibles, encaja perfectamente con esa precisión de su marca, su control autoral y un nivel de rendimiento que sencillamente no admite la mediocridad. Y con esto llegamos a la síntesis final, al momento de juntar todas las piezas del puzzle. ¿Cómo se combinan todos estos elementos? ¿Los rasgos, el apego, los esquemas? Pues aquí es donde se revela el código, la fórmula que podría explicar su extraordinario éxito. Y aquí está el punto crucial, la clave de todo esto. Lo que en otra persona podría ser una vulnerabilidad, como una gran necesidad de aprobación o una sensibilidad extrema a la pérdida, en su caso parece que se ha canalizado y se ha transformado en un motor de rendimiento, de conexión con el público y de estrategia que es casi imparable. Y este podría ser el resumen de su código mental. Primero, convierte la herida en arte, el conflicto emocional en un producto cultural masivo. Segundo, su perfeccionismo no es paralizante, es rentable, produce resultados excelentes de forma consistente. Tercero, entiende a la perfección que el control sobre su propia narrativa es poder. Cuarto, tiene una inteligencia social finísima para conectar con lo que sienten millones de personas. Y quinto, es una estratega brillante que convierte los ataques en oportunidades para crecer. Esta tabla lo resume todo perfectamente. La alta autoexigencia la lleva a una calidad y disciplina sostenidas. La expresión de un posible apego de tipo ansioso se traduce en un arte con el que es increíblemente fácil conectar. La búsqueda de aprobación se convierte en el combustible para la excelencia. Y esa mentalidad de control estratégico es lo que garantiza su supervivencia y su dominio a largo plazo. Y terminamos con una reflexión, porque el caso de Taylor Swift va mucho más allá de ella misma. Nos obliga a preguntarnos si esta combinación de autoexigencia brutal, de sensibilidad social extrema y de control estratégico no se está convirtiendo de alguna manera en el nuevo código mental necesario para alcanzar y, sobre todo, mantener un éxito extraordinario en el mundo en el que vivimos. Una pregunta que, desde luego, da para pensar.